Entonces, pues vamos a repetir un poquito de los mediadores de inflamación que ahorita estuvieron compartiéndonos sus compañeros al respecto, ¿sí? Entonces, los mediadores de inflamación, pues la mayoría son de origen celular, es decir, son producidos por las células. Sin embargo, hay algunos que son proteínas de fase aguda que son producidas en hígado, pero la mayoría de los que vamos a estar hablando, pues son producidos por las células. Las primeras que vamos a revisar y que, como bien lo dijeron, ya hemos venido, o sea, han venido mencionando, hemos mencionado en muchos con anterioridad, pues es histamina y la serotonina. Los metabolitos del ácido araquidónico que producen prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas, algunos con algunas actividades proinflamatorias, mientras que algunos tienen, como las lipoxinas, una actividad antiinflamatoria. También está el factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno también son mediadores de inflamación, el óxido nítrico, las citocinas y quimiosinas como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, los elementos de los lisosomas cuando son liberados y neuropéptidos que también pueden producir o que pueden potenciar o propagar la respuesta inflamatoria. Aquí viene en esta tabla que está expuesta en su libro, pues cuál es el mediador, de dónde es el origen y cuáles son las acciones que realizan. El primero que actúa, de los primeros que actúan son la histamina. La histamina está producida por las plaquetas, por los mastocitos, por los basófilos y tiene, como lo dijimos en la diapositiva anterior, tiene un efecto en las paredes de los vasos sanguíneos produciendo una vasodilatación y también tiene un efecto en el incremento en la permeabilidad vascular, así como tiene un efecto en la activación del endotelio para propagar el rodamiento y la migración de los leucocitos. La serotonina, que es producida por plaquetas, también tiene efecto en los vasos, va a producir una vasodilatación y un aumento en la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas, que están producidas por mastocitos y los leucocitos, también tienen un efecto en el vaso sanguíneo, también pueden producir dolor, en particular las prostaglandinas, y también pueden producir o inducir fiebre. Los leucotrienos, también producidos por mastocitos y leucocitos, tienen un efecto en el aumento de la permeabilidad vascular, un efecto en la quimiotaxis, adherencia y la activación de leucocitos. El factor de actividad de plaquetas está producido por leucocitos y mastocitos, también tiene un efecto de vasodilatación, de aumento en la permeabilidad vascular, un efecto en la adherencia leucocitaria, en la quimiotaxis, en la explosión oxidativa, que es parte de la producción de las especies reactivas de oxígeno con la finalidad de acabar o de destruir el agente infeccioso o el agente patógeno. Las especies reactivas de oxígeno, que están producidas por los leucocitos, producen la destrucción de los microbios, la lesión tisular, el óxido nítrico producido por endotelio y macrófagos, produce relajación del músculo liso, destrucción de los microorganismos. Las citocinas, como les mencioné hace un momento, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, que son encargados de producir fiebre, son pirógenos, también son el factor de necrosis tumoral, produce la anorexia, son producidos por macrófagos, celos endoteliales y mastocitos, es la activación endotelial, fiebre, dolor, anorexia, hipotensión. Quimiosinas como los leucocitos y los macrófagos, que tienen que ver con la activación de los leucocitos y la atracción hacia los sitios de donde se está produciendo como una señal química. Dijimos, también tenemos algunos productos que no son derivados de las células, sino que son proteínas plasmáticas, la mayoría de ellos producidos en el hígado, como son los componentes o los productos del complemento, como C5A, C3A, C4A, cininas, proteasas que se activan durante la cascada de coagulación, que también tienen un efecto como mediadores inflamatorios, ya sea activando la quimiotaxis, teniendo un efecto en los vasos sanguíneos o en el reclutamiento de los leucocitos.
Y esta creo que fue la diapositiva en la última que nos quedamos, si recuerdo bien. Dijimos, uno de los principales mediadores de la inflamación son los metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se produce como un metabolismo de los fosfolípidos de la pared celular a través de la activación de fosfolipasas. Entonces, las fosfolipasas metabolizan los fosfolípidos produciendo ácido araquidónico. Aquí viene quien lo inhibe. ¿Sí? Los esteroides inhiben la acción de las fosfolipasas y por lo tanto la producción de esos metabolitos del ácido araquidónico. Por eso, pues los esteroides son medicamentos que son utilizados para inhibir o evitar la inflamación, pero son de manera, una inhibición inespecífica. Actúa desde las fosfolipasas evitando toda la producción de cualquier metabolito del ácido araquidónico. Sin embargo, sobre el ácido araquidónico es metabolizado o sobre él actúan otras enzimas, como es la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la 2-lipoxigenasa, la 5-lipoxigenasa. La ciclooxigenasa que va a producir las prostaglandinas. Las prostaglandinas son principales mediadores proinflamatorios. Están las prostaglandinas D2 y prostaglandina E2 que son activadores de la vasodilatación y que permiten o aumentan la permeabilidad vascular, mientras que también produce las prostaciclinas y los tromboxanos, que también son agregantes plaquetarios y inducen la vasodilatación. Las prostaglandinas y el tromboxano tienen un efecto análogo o contrario. Ahora, estos efectos de producir prostaglandinas y evitar estos efectos proinflamatorios también pueden inhibirse a través de inhibición de la ciclooxigenasa, que son los inhibidores de COX-1 y COX-2. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o la aspirina, la indomitacina son inhibidores de la ciclooxigenasa y entonces se inhiben solo una vía o algún efecto específico que quieren producir. Cuando están metabolizados por el ácido araquidónico, por las lipoxigenasas, las 5-lipoxigenasa va a producir leucotrienos. Los leucotrienos también tienen un efecto en las paredes vasculares, produciendo vasoconstricción, broncoespasmo y aumento en la permeabilidad vascular que se ven en los eventos alérgicos. También es un efecto proinflamatorio, pero también tenemos que la 2-lipoxigenasa produce lipoxinas y las lipoxinas son sustancias que se consideran antiinflamatorias, ¿sí? Inhiben la adherencia de los leucocitos, inhiben la adherencia hacia el endotelio y evitan la migración hacia los sitios de inflamación. Aquí tenemos en esta otra tabla que también deriva, la acción de los metabolitos del ácido araquidónico, pues los que producen vasodilatación, los que producen vasoconstricción, aumento en la permeabilidad vascular y la quimiotaxis. En la vasodilatación están las prostaciclinas y las prostaglandinas, mientras que en la vasoconstricción está el tromboxano y los leucotrienos. En el aumento en la permeabilidad vascular, están los leucotrienos y en la quimiotaxis tienen efecto los leucotrienos también. Esa es la misma imagen que estábamos viendo. Esa es la que viene en la nueva edición, donde vemos el metabolismo de los fosfolípidos por las fosfolipasas, que puede ser inhibido por los esteroides. Produce el ácido araquidónico, que puede ser metabolizado por la ciclooxigenasa o las lipoxigenasas, las ciclooxigenasas que producen las prostaglandinas, las prostaglandinas los prostaglandinas, las prostaciclinas y el tromboxano. Aquí viene la imagen como un poquito más esquemático de lo que puede ocurrir, ¿sí? Que lo recordemos mejor. La prostaciclina que aumenta o produce una vasodilatación, los tromboxanos una vasoconstricción y una agregación plaquetaria, y las prostaglandinas un aumento en la permeabilidad capilar con un aumento en la vasodilatación. Mientras que los metabolizados por la 5-lipoxigenasa producen leucotrienos. Los leucotrienos producen broncoespasmo, ¿sí? Un incremento en la permeabilidad vascular. Estos están asociados a efectos alérgicos. Y la 2-lipoxigenasa que producen lipoxinas y que evitan la agregación plaquetaria y la migración hacia los sitios de inflamación.
Sí. Entonces, otro de los... Un momentito. Ok. Las funciones del óxido nítrico, que es producida por macrófagos, por mastocitos, pues también tiene un efecto sobre el músculo liso vascular, produciendo una relajación y una vasodilatación. Y el óxido nítrico es producido, digo que dijimos, es por el macrófago después de que empieza un evento dentro de que ya fagocitó algo, que hubo un estallido respiratorio, se produce el óxido nítrico que va a hacer que se atraigan hacia el sitio donde está ocurriendo este reconocimiento mayores células, y mayor número de células y mayor flujo. Las citocinas, propiamente las citocinas, con lo que encontramos las interleucinas y las quimiosinas, pues también tienen un evento un efecto en la inflamación. El factor de necrosis tumoral producido por macrófagos, por linfocitos T, es un potente citocina proinflamatoria, ¿sí? Estimula la expresión de moléculas de adhesión y además hace que otras células produzcan otras citocinas proinflamatorias. Además tiene efectos sistémicos. ¿Qué efectos sistémicos? Los mencioné hace un momento cuando empezamos la presentación. Dijimos, el factor de necrosis tumoral produce fiebre, puede producir fiebre, pero lo más importante es produce anorexia. Sí, también es conocida como caquexina, porque es la responsable de producir la caquexia, por ejemplo, en los pacientes que tienen neoplasias o tumores. La interleucina 1, también producida por el macrófago, por las células endoteliales, algunas epiteliales, tiene un efecto similar al factor de necrosis tumoral, es un fuerte pirógeno, produce fiebre, ¿sí? Actúa sobre el centro termorregulador, produciendo la fiebre. La interleucina 6, producida por macrófagos, tiene efectos también sistémicos, que son la respuesta de fase aguda. Que les vaya bien. Y pues las quimiosinas, que también son producidas por macrófagos, por linfocitos, por mastocitos, que producen un reclutamiento de las células. Las quimiosinas reciben este nombre porque son a través de su secreción y por migración química o por atracción química, por gradiente de concentraciones, pues, donde se van acercando hacia los sitios de inflamación. Estas citocinas o estas que estamos mencionando están relacionadas con la inflamación aguda, mientras que cuando hay una inflamación crónica hay producción de otras sustancias, como es la interleucina 12, que es producida por macrófagos también, y estas estimulan la producción de interferón gamma. ¿Sí? ¿Qué hace el interferón gamma? Es un activador de macrófagos y también que esto potencia la acción de los macrófagos para destruir tanto células infectadas por microorganismos o células tumorales. El interferón gamma es producido principalmente por linfocitos T, también por los linfocitos NK, y también está la interleucina 17 producido por los linfocitos T y también por los linfocitos CD4 que producen interleucina 17 y que producen el reclutamiento. Estos están encargados de la inflamación crónica. ¿Cuáles son algunas interleucinas antiinflamatorias? Porque ahorita en su tabla van a tener que hacer de los dos tipos. Por ejemplo, la interleucina 10 es una interleucina antiinflamatoria y el factor de crecimiento transformante beta es una citocina antiinflamatoria. Aquí tenemos aquí tenemos, por ejemplo, cualquier estímulo, endotoxinas o póngale el nombre que ustedes quieran, una bacteria, una sustancia,
una astilla, un agente extraño, ¿sí? Va a activar macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, neutrófilos y células endoteliales. Y va a haber efectos estimuladores para el proceso inflamatorio e moduladores. Sí, los estimuladores, dijimos, pues, son, por ejemplo, la interleucina 7, la interleucina 17, perdón, la interleucina 22, y van a actuar pues produciendo otros agentes proinflamatorios como es el factor de necrosis tumoral, la interleucina alfa, la interleucina 6, la interleucina 8. Y los moduladores pues son aquellos que se encargan de inhibir la respuesta inflamatoria, como por ejemplo son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. También algunos otros los activan los linfocitos T. Los linfocitos T se activan, hay diferentes linfocitos T, los TH1, TH2, TH17. Estos producen diferentes interleucinas. Los TH1 están encargados principalmente de la respuesta inflamatoria aguda, produciendo interleucina 2, factor de necrosis tumoral y también interferón gamma. Los TH2 producen interleucina 4, interleucina 5, algunas veces interleucina 10. La interleucina 4 y la interleucina 5 se encargan de activar o de activar linfocitos B. Y la TH17, los TH17 que producen interleucina 17, que es una citocina proinflamatoria que tiene que ver con procesos de inflamación crónica. Aquí otra vez, otro esquema que he sacado, este no he sacado de su libro, son la bacteria, el órgano dañado, lo que ustedes quieran que sea un estímulo inflamatorio, activa las células como los macrófagos, los neutrófilos, empieza la producción de sustancias proinflamatorias primero. Estos hacen que haya una activación o efectos sistémicos de la inflamación, mientras que cuando ya hay un proceso regulatorio, se producen, por ejemplo, interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, produciendo apoptosis, ¿sí? Y un evento de inmunosupresión o inmunorregulación. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos locales del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1, que son de las citocinas más potentes proinflamatorias? Tienen efecto en el endotelio vascular, aumentando la expresión de moléculas de adhesión. Tienen actividad procoagulante, lo que decíamos en la otra ocasión, que bueno, se pueden producir coágulos, sí, que esto se produce, o sea, dependiendo del riesgo, pues esto va a aumentar. Pero también tiene un efecto anticoagulante, por eso no se ve como un evento que directamente vaya a tener efectos como para producir un coágulo cardíaco o un EBC en estos eventos. Los leucocitos los activan, estimulan la producción de otras citocinas, y los fibroblastos estimulan la producción de colágeno para iniciar el proceso de reparación. Entonces, estos son los procesos de inflamación, este es el proceso de reparación. Y en los eventos sistémicos, o cuáles son los efectos sistémicos que pueden causar estas sustancias, pueden producir fiebre, leucocitosis, que haya una migración o una salida de leucocitos desde la médula ósea y un incremento de estos leucocitos a nivel sistémico, que se empiecen a producir proteínas de fase aguda en el hígado, disminución en el apetito por producir anorexia y un incremento en el sueño. Los mediadores que dijimos que no son producidos por células, bueno, obviamente son producidos por células porque finalmente son producidos por los hepatocitos, pero están como proteínas plasmáticas que pueden tener efectos, son el sistema de complemento y el sistema de coagulación. ¿Sí? ¿Cómo es el efecto o cómo actúa el sistema del complemento? Bueno, el sistema del complemento son una serie de proteínas que van activándose o que van uniéndose unas con otras para tener el efecto final. Hay diferentes formas de activar el complemento. Tenemos la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. Voy a empezar por la vía clásica. La vía clásica tenemos un microorganismo, un microbio que es reconocido por anticuerpos. Sí.
Esta es la forma de activación. Al unirse los anticuerpos se unen o hacen que se produzca la unión con C3b, y la activación de C3b es un desdoblamiento de C3, más bien activación de C3 para producir C3b y C3a, que son los que empiezan las funciones activadoras del complemento. La vía alternativa se llama alternativa porque no requiere la unión del microorganismo o del microbio con anticuerpos. Si de manera directa se activa o se unen la fracción C del complemento, desdoblándose en la fracción C3A y C3B. Y la vía de las lectinas es la unión de las lectinas con una ligadura de Menosa, y esta ligadura de Menosa, digamos que hace un efecto como similar a cuando está unido al anticuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Se deposita C3b sobre el microorganismo, se desdobla C3 en C3A y C3b, C3b se une al microorganismo, C3A tiene otros efectos, es una citosina es una molécula proinflamatoria, produce o provoca el reclutamiento y activación de otros leucocitos, ¿sí? Cuando se activa C3b, actúa sobre C5A, C5, ¿verdad? Desdoblando en C5A y C5B. C5A también tiene efectos proinflamatorios. Y finalmente se activa C6, que se hace un complejo con diferentes elementos, C6 a C9, y forma este poro, ¿sí? Este complejo de ataque a membrana, que se une, esta serie de moléculas se unen al microorganismo, ¿sí? Forma un poro y hace que haya una lisis del microorganismo. Pero además el C3b, también esta fracción, hace que sea una mayor unión, una mejor afinidad con el fagocito de reconocimiento con el microorganismo, como una opsonización, y puede ser también destruido de una manera más fácil. Y la cascada de coagulación lo que hace es evitar que haya una propagación de estos microorganismos, ¿sí? Tenemos también diferentes vías, diferentes formas de activación de los factores de coagulación. Empezamos con el factor 12 de Hagemann, ¿sí? Al ponerse en contacto con la membrana basal o con colágeno, con plaquetas activadas, sí, va a haber una activación de este factor, produciendo un factor activado, es el 12A. El 12A actúa sobre como un estimulante para producir, o actúa sobre la calicreína para producir calicreína, también sobre otros factores de la coagulación, y estimulando la cascada de coagulación para producir protrombina. La calicreína actúa sobre las cininas produciendo bradicinina, que es un estimulante del dolor, ¿sí? La bradicinina actúa produciendo plasmina, actuando sobre el plasminógeno, la trombina produciendo fibrina, actuando sobre el fibrinógeno, y plasmina y fibrinógeno evitan que se haga una propagación de estos microorganismos más allá del vaso. Pero al mismo tiempo, pues hay un sistema fibrinolítico que evita que estos coágulos se desprendan y se pueden llegar a sitios más lejanos. También la plasmina actúa sobre el complemento y puede activar el complemento por la vía alternativa. Entonces, bueno, ya de todos los efectos que vimos, ¿cuáles son algunos de ellos? O sea, por ejemplo, la vasodilatación, ¿cuáles son los que actúan produciendo una vasodilatación? Dijimos las prostaglandinas, el óxido nítrico, la histamina, el aumento de la permeabilidad vascular, la histamina y la serotonina, C3A, C5A, la bradicinina, los leucotrienos, el factor de actividad de plaquetas, la sustancia P. En la quimiotaxis o reclutamiento de leucocitos y activación de leucocitos, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, las quimiosinas, los mismos C3A, C5A, los leucotrienos, la fiebre, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, las prostaglandinas, el dolor, las prostaglandinas y la bradicinina,
Y la lesión tisular está dada principalmente por las especies reactivas de oxígeno, las enzimas lisosómicas de los leucocitos y el óxido nítrico también puede producir. ¿Qué pasa después de que se inició este evento de inflamación aguda? Puede haber diferentes vías o lo que se puede, o desenlaces. Uno puede ser una resolución completa. La resolución completa es eliminar o neutralizar el agente infeccioso y se eliminan los residuos que hayan quedado de este ataque o de esta protección. Se reabsorbe el líquido que fue producido por el edema y hay una eliminación total de los residuos celulares y del microorganismo que haya sido atacado. Una vez que hay la resolución del proceso inflamatorio, puede haber una regeneración completa, pero cuando la regeneración o cuando el evento ocurrió en un tejido que no tiene o no puede ocurrir regeneración, entonces se da una cicatrización. Y la cicatrización es la sustitución de este tejido normal por un tejido conectivo y produce una fibrosis. ¿Sí? O puede progresar a una inflamación crónica, como ocurre, por ejemplo, después de un evento como una infección por micobacterias, donde el estímulo no puede ser eliminado, no se puede tampoco, se perpetúa la respuesta inflamatoria, hay atracción de otras células de la inmunidad, como son los macrófagos y como son los linfocitos. Hay otra producción de otras sustancias que van a, como el interferón gamma, que van a ser los que promuevan o propaguen esta respuesta inflamatoria, y va a haber puede haber producción de granulomas tratando de encapsular o tratando de aislar este proceso inflamatorio crónico. Aquí son un esquema de lo que acabamos de mencionar, las consecuencias de la inflamación. Hay una lesión que puede ser causada por cualquiera de los estímulos o mecanismos que ya dijimos. Inicia un efecto, una respuesta de inflamación aguda con los cambios vasculares, con un reclutamiento de neutrófilos, con la producción de mediadores de inflamación. ¿Qué puede ocurrir con esto? Puede ocurrir una resolución donde se elimina todo el proceso inflamatorio, todos los restos del proceso inflamatorio, células de la inmunidad, se elimina el edema, ¿sí? Y se regenera el tejido que estaba normal y se restablece la función. En algunas ocasiones no puede llevarse a cabo la regeneración, tiene que llevarse a cabo una cicatrización, lo que puede ocurrir, una sustitución del tejido normal por tejido fibroso. Si esto es muy abundante, puede producir una fibrosis con una pérdida de la función, o puede progresar a una inflamación crónica con angiogénesis, con infiltración de células mononucleares como linfocitos, como macrófagos, y también se va a producir una inflamación. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, una inflamación como las que le mencioné, con una inflamación crónica puede ocurrir cuando hay bacterias que no pueden ser eliminadas, como las micobacterias, o por ejemplo con virus que no son eliminados, como ocurre en la hepatitis, las hepatitis virales, en algunas hepatitis virales, donde hay una inflamación aguda, se vuelve una inflamación crónica porque no se puede eliminar el estímulo, y es recurrente estas sesiones de inflamación-reparación hasta que ocurre una fibrosis con una pérdida de la función. ¿Cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación aguda? Vamos a ver una dilatación de los vasos pequeños, vamos a ver una acumulación de leucocitos, una extravasación de líquido, lo que conocemos como edema. Y puede haber una superposición de patrones, es decir, sitios donde hay inflamación, sitios donde hay regeneración o hay sitios donde hay fibrosis. Sí, en estas imágenes de histopatología que muestran un proceso inflamatorio, en la primera imagen de la izquierda, sí vemos aquí como los vasos son prácticamente imperceptibles, los notamos aquí porque hay algunos
puntitos rojos que nos indican que ahí hay eritrocitos y que ahí, pues ahí hay vasos sanguíneos. Sí, son alveolos. En la imagen central, en la imagen B, lo que vemos es ya una inflamación aguda, vemos la congestión vascular. Vean esos puntitos que se veían nada más como una pequeña celulita en medio de los tabiques. Aquí vemos cómo están engrosadas las paredes. Sí, y vemos una estasis también venosa. Y en el tercero podemos ver una migración, incluso una extravasación de estas células inflamatorias que ya están dentro de los alveolos. Vemos, vemos células sanguíneas, pero también vemos un componente inflamatorio importante por neutrófilos. Este es un ejemplo de inflamación o un patrón o una forma de visualización o de histológica de inflamación en la inflamación serosa. En la inflamación serosa lo que tenemos es un incremento del líquido que puede darse en lugares como la acumulación de líquido en las cavidades como la pleura, como es el corazón, produciendo un derrame pericárdico, un derrame pleural, pero también otra forma de visualizarlo es como esto. Esto es yo creo que todos hemos sufrido alguna vez, hemos traído un zapato incómodo que nos roza la piel y se nos forman pequeñas ampollas. ¿Y qué es la ampolla? Es un tipo de inflamación serosa en lo que hay un acúmulo de líquido, ¿sí? Que es por debajo de la dermis, y vemos como hay esta separación de la dermis porque hay acumulación de líquido. ¿Sí? Entonces es una ampolla y creo que todos ustedes las conocen. ¿Sí? Otro tipo de inflamación o de proceso de inflamación es la fibrinosa, un patrón es el fibrinoso. En el fibrinoso también pues está dado porque durante el proceso de aumento de la permeabilidad vascular hay liberación o hay salida de fibrinógeno. Este fibrinógeno que se fuga al espacio extracelular puede activarse, ¿sí? Producir fibrina, y es lo que produce este tipo de inflamación, o un exudado fibrinoso donde tenemos fibrina acumulada en el líquido que se acumuló ahí. ¿Sí? Puede ocurrir esta inflamación fibrinosa en sitios como meninges, como pericardio. En esta imagen que tenemos aquí vemos es un pericardio, vemos toda esta imagen como rugosa que está en la superficie, es la fibrina que se acumuló en el proceso inflamatorio. Y cuando lo vemos histológicamente, vemos aquí también una separación. Si hacemos una línea aquí, toda esta parte es el exudado fibrinoso. Aquí todavía tenemos algunas células que están ahí presentes. ¿Sí? Se forma como un coágulo. No vemos muy pocos núcleos en estas zonas. Si esta fibrina no se elimina, puede producir una cicatrización, y esta cicatrización puede evitar, por ejemplo, o inhibir el proceso normal de la contracción muscular cardíaca en este caso, ¿no? Entonces, producir una insuficiencia cardíaca. También está la inflamación supurativa o purulenta, ¿sí? Que son los abscesos. Cuando se forma pus, tenemos pus, exudado con neutrófilos, una necrosis licuefactiva, y tenemos líquido de edema, encontramos algunas bacterias que son más propensas a producir este tipo de inflamación, que son las bacterias piógenas, en particular Staphylococcus. Un ejemplo de esta inflamación supurativa o purulenta, pues es la apendicitis aguda. La apendicitis, si no es tratada adecuadamente o no es diagnosticada de manera oportuna, muchas veces se encuentra en este estadio cuando ya se hace la resección. También pues un absceso es tejido inflamatorio purulento, donde tenemos una zona central en la que encontramos leucocitos
y células necróticas, y luego una zona de neutrófilos que está rodeando esta zona central. Podemos ver sitios donde hay dilatación vascular, podemos ver sitios con proliferación fibroblástica o parenquimatosa, tratando de hacer un proceso de cicatrización. Y finalmente estos abscesos quedan rodeados por una pared de tejido fibroso, tratando de aislarlo. Aquí tenemos una inflamación purulenta, aquí tenemos todos estos bolitas que vemos en la superficie, son abscesos purulentos, y cuando vemos en la imagen microscópica, vemos el centro, en la parte central, con tejido necrótico, rodeado por una zona de neutrófilos, vemos los vasos, cómo tenemos los vasos dilatados, y pues eventualmente esto se puede aislar o se puede reducir tratando de producir o produciendo activando fibroblastos para producir colágeno y aislar este absceso. ¿Sí? Otro ejemplo de otro proceso de inflamación, otro patrón de inflamación son las úlceras que son un defecto en la superficie del epitelio, ¿sí? Que dan esta imagen de sacabocado que vemos aquí en esta imagen microscópica. En la imagen macroscópica vemos esta disolución de continuidad del epitelio, ¿sí? Ocurren cuando hay una pérdida del tejido porque hubo necrosis en ellos. Entonces aquí en el fondo vamos a ver un proceso inflamatorio agudo. ¿Dónde se localizan? Pueden en cualquier mucosa, oral, gástrica, intestinal, en la piel. ¿Sí? También se da cuando hay procesos inflamatorios, digo, en miembros. Falta ver la parte de inflamación crónica. Mañana la terminaríamos de ver. Nos falta nada más eso de inflamación. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Yo una pregunta, doctora, Uh-huh. pero es más técnica que otra cosa. Para fines de examen, ¿sobre qué nos guiamos? Porque ve que en las tablas nos da una descripción de lo que hacen los mediadores inflamatorios, pero luego cuando los describen personalmente o, mejor dicho, individualmente, como que es más información y a veces se repite. Sí, miren, para el examen yo creo que lo que les va a servir más es el trabajo que realicen, porque para el trabajo que van a realizar es tener 10 mediadores inflamatorios, quién los produce y cuáles son los efectos. Entonces yo creo que ahí te va a servir más, porque decirte, yo te voy a preguntar a lo mejor algunos efectos generales, te voy a preguntar en el examen cuáles son cuáles son las situaciones que producen fiebre, por ejemplo. ¿Sí? O cuál es el más potente para producir fiebre. O te puedo preguntar también cuál causa dolor. O cuál de las siguientes no causa dolor. ¿Sí? No, o sea, van a ser medio generales, pero sí voy a hacer preguntas de las citocinas. Pero yo creo que la mejor forma, en vez de ponerte a estudiarlas individualmente, como viene en el libro, es que hagas la tabla de las citocinas que les estoy pidiendo. Ok, doctora. ¿Sí? Gracias. Doctora, otra duda, pero no es acerca de este tema. Más adelante, en el tema 4, sus diapositivas llegan a partir de crecimiento celular, pero esa parte ya no viene en la parte de reparación. Viene el crecimiento celular y luego matriz extracelular y esas cosas, pero ya no llega en la parte de reparación del Robbins. ¿De dónde se podría leer eso? En el material de apoyo. Mis diapositivas no vienen completas, o sea, no viene. O sea, vienen con más cosas de lo que viene en el Robbins, Ok. Sí, del material de apoyo lo pueden leer. del material de apoyo. Ya te entendí, Ok, sí. sí. Y para mañana, pues leer inflamación crónica, ¿sí? Por favor, hasta reparación de tejidos. Reparación de tejidos ya es un tema diferente, ¿no? Lo vamos a ver como un tema individual, aunque venga en el mismo capítulo. ¿Ok? Y si quieres, Diego, luego les doy de dónde pueden leer eso que viene extra en el libro. Digo, en mi presentación. Sí, doctora, gracias. De nada.
Entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes, que pasen. Doctora, Mande. para el trabajo, bueno, los trabajos que nos va a encargar, ¿son a mano o se pueden hacer por computadora? Pueden hacerse por computadora. Ah, ok. Y se los mandamos en formato PDF. En PDF o si lo hacen, por ejemplo, en alguna de las, si lo hacen en Word o lo hacen en Excel, de ahí mismo, si quieren, ahí, o sea, en el mismo Teams, digo, ahí lo pueden, así lo pueden dejar. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Que tengan bonito inicio de semana, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Pero, doctora. Bye. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.